Bueno, pues estamos dándoles la bienvenida de nuevo a esta reunión de Shabbat en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, y soy el pastor Juan González. Y de nuevo pues vamos a estar transmitiendo para las personas que siguen estos videos, estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube que se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y pues les damos la bienvenida a esta que es ya la parte número 12 de esta serie que hemos llamado la cronología bíblica de los eventos proféticos finales, basada en el libro de Apocalipsis. Así es de que pues ya estamos listos para comenzar y pues que tomen nota, ¿verdad?, de las enseñanzas que estamos compartiendo. Hoy vamos a empezar con el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, ya en esta serie que hemos estado recorriendo versículo por versículo. Así es de que aquí tenemos ya la portada que le hemos llamado a este tema las 7 copas de la ira de Elohim, o las 7 copas de la ira de Dios. Así es de que este pasaje, bueno, este tema, que es ya la parte número 12 de esta serie, y se basa en Apocalipsis 15, versículo 1 y 2, que dice la escritura de la manera siguiente: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Así es de que, bueno, ahí tenemos la ilustración, la portada de esta enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. Esta enseñanza, las 7 copas de la ira de Elohim. Así es de que si ya están preparados, voy a pedirles que tomen nota y pongan mucha atención, recordando que estos temas de Apocalipsis pues son un poquito difíciles, pero bueno, ya hemos estado viendo que no tanto si conocemos la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, con lo cual todas estas profecías están relacionadas. Si no conocemos el Antiguo Testamento, sí es difícil y andaremos perdidos, y por eso es que hay un sinnúmero de aplicaciones erróneas a la interpretación del libro de Apocalipsis. Y bueno, la vez pasada, el tema número 11 de la serie, si se recuerdan, se llamó el cántico de los 144,000, los 3 ángeles y la cosecha de la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de este tema que se basó en Apocalipsis capítulo 14? Y pues empezando con el tema de hoy, quiero compartirles esta imagen de cómo todo el libro de Apocalipsis ha sido hasta hoy un llamado al arrepentimiento. Decíamos en otros temas de esta serie que el tema del arrepentimiento ya no es tan común en las congregaciones el día de hoy. Parece que se sienten más atraídos los pastores y los congregantes a oír temas de promesas, de bendiciones, de sanidad, de repartimiento de dones, de prosperidad, pero el tema del arrepentimiento no es muy popular ya en las congregaciones el día de hoy. Y por aquí pongo que con los 7 sellos que ya vimos, hay que recordar que este tema de los 7 se repite a lo largo de Apocalipsis. Hemos hablado ya de los 7 sellos, en donde hay un interludio, una pausa entre el 6º y 7º sello, para que la congregación pudiera ser sellada en preparación para las 7 trompetas que vienen después. Y luego también hablamos de las 7 trompetas que se parecen a las plagas que hubo sobre Egipto en el Éxodo, y fueron enviadas también para advertir y para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Así es de que todo lo que hemos visto hasta hoy en Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, son señales de advertencia sobre la humanidad para que se arrepientan. Y también vimos que entre la 6ª y la 7ª y final trompeta, los 2 testigos, de los cuales ya predicamos en una enseñanza, representando a la congregación, también están llamando a la humanidad al arrepentimiento. O sea, todo lo que hemos visto antes con los 7 sellos, las 7 trompetas, todas tienen una señal de advertencia
para que la gente se arrepienta, se vuelva al Señor. Y sabemos que en la Biblia, la palabra que traducimos como arrepentimiento es la palabra hebrea, ¿se recuerda? Techuvá. Y techuvá significa un arrepentimiento profundo, de convicción, que implica no solamente el creer, sino también el confiar y sobre todo obedecer la palabra. Y por ahí comentaba en una de los mensajes que el día de hoy, y fue una frase que vi por ahí en redes sociales, que anteriormente cuando se predicaba del arrepentimiento, la gente realmente se convertía, se volvían al Señor. Y hoy en día, donde se predica el arrepentimiento, la gente se va de la congregación, porque no es un tema muy popular, pero es necesario, porque como ya lo dije también, los tiempos que se avecinan al final, y ya los estamos viendo, van a ser cada vez más difíciles. Y si la gente no se vuelve al Señor, sufrirán las consecuencias del pecado. Ahora miren, quiero comenzar como en este mensaje se habla del cántico de los redimidos. Para aquellos que nos gusta adorar al Señor, aunque no tengamos una voz privilegiada, hay que entender que una de las funciones que vamos a tener cuando estemos allá con Él es adorarle, cantarle, y esto debemos de aprender de hacerlo desde aquí. Aquí al comienzo de la ira de Elohim vemos un cuadro de los redimidos en el cielo que habían sido victoriosos sobre la bestia y su imagen y sobre el número de su nombre. Y ellos cantan el cántico de Moisés que cantaron los israelitas al cruzar el Mar Rojo. El cántico de Moisés indica el éxodo del mundo y la destrucción de sus enemigos. Y esta victoria sobre los egipcios, y ya se ha hablado mucho de esto, en Apocalipsis se habla de esta victoria, prefiguró la victoria de los redimidos de Elohim sobre la bestia, su imagen y su número. De esto ya predicamos. La bestia, que es conocida en Apocalipsis o traducido como el antimesías, el anticristo, va a ser un sistema religioso que gobernará al final de los tiempos el mundo de forma política, económica y religiosa. Y de ahí que nosotros vamos a ser perseguidos como seguidores de Yeshua. Pero sabemos que al final vamos a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, llegan las 7 copas de la ira. Hemos hablado de 7 sellos, 7 trompetas, y ahora llegan 7 copas de la ira de Elohim. Y al llegar estas 7 copas de la ira de Elohim, que pueden ser comparadas con el cruce por el Mar Rojo, ¿se recuerdan ustedes cómo la última señal que el Señor le dio de su poder a su pueblo después de haberlos libertado con aquellas 10 plagas que envió sobre los egipcios? La última de ellas, para someter el orgullo, la arrogancia de Faraón, fue que él decidió perseguir al pueblo de Israel y pensó que los había acorralado cuando llegaron en medio de las montañas a la orilla del mar, el Mar Rojo. Y sabemos, ¿verdad?, que pues prácticamente estaban acorralados. Y yo creo que Faraón llegó a pensar que Dios, que quería libertar a su pueblo, era un mal estratega militar. Porque dijo, pues, ¿cómo se le ocurre llevarlos entre las montañas y luego acorralarlos entre el mar y las montañas? De ahí los vamos a agarrar, ahí los vamos a matar. Pero nunca contaba con que el Señor podía abrir el mar y hacer que su pueblo cruzara caminando. Amén. Y cuando Él dijo, vamos a seguir la misma vía, la misma ruta, para alcanzar a estos del otro lado y matarlos, sabemos que todo el ejército de Faraón quedaron hundidos cuando las aguas volvieron a su curso y los ahogaron en el Mar Rojo. Y todo esto puede ser comparado también al lago de sangre formado del lagar de la ira de Elohim que vimos en el capítulo anterior. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Que va a haber mucha sangre al final cuando el Señor pise a sus enemigos, como las uvas son pisadas en el lagar del vino. Y la sangre va a inundar el mundo porque el Señor va a vencer a sus enemigos.
Pero de toda esta ira que está anunciada al final de los tiempos sobre los enemigos de Elohim, la buena noticia, y lo pongo ahí al final, es que de todos estos juicios no nos tocará a nosotros los creyentes pasarlos. Aquí sí es donde entendemos que el Señor va a rescatar a su pueblo antes de que nos alcancen las copas de la ira de Elohim. Así es de que este castigo será sobre los impíos, como fue, ¿verdad?, el castigo del Mar Rojo sobre Faraón y sus ejércitos. Y todo el pueblo del Señor quedó del otro lado seco, como la última señal de la liberación poderosa del Señor sobre su pueblo. Y esto lo vamos a ver, pero de lejos. No vamos a estar aquí. Ahora sí que de esto es de lo que el Señor nos va a librar, de la ira del Todopoderoso sobre la tierra. ¿Y cuántos dicen amén por eso? Así es de que ya está preparada la ira, las 7 copas de la ira, pero de estas el Señor sí nos va a liberar. Ahora, el tiempo de arrepentirse de lo que estaba yo señalando cuando llegaron los sellos, los 7 sellos y las 7 trompetas, siempre en cada una de ellas hubo una oportunidad para arrepentirse. Pero cuando lleguen las 7 copas, ese tiempo de arrepentimiento habrá pasado. Porque aquí, a diferencia de los sellos y a diferencia de las trompetas, no hay ningún intervalo entre la 6ª y la 7ª copa, como se venía dando entre el 6º y 7º sello y entre la 6ª y la 7ª trompeta. Aquí no hay un interludio, no hay una pausa para advertir y llamar al arrepentimiento. De manera entonces que la congregación pudiera testificarle al mundo y darle una última oportunidad para que se arrepientan. Aquí ya no hay intervalo con las copas de la ira porque el tiempo del arrepentimiento se pasó. Y hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos, porque pareciera que el día de hoy la gente se confía de que siempre habrá una oportunidad que aprovechar. La gente está esperando a que avancen los acontecimientos para encontrar, si pudieran, el último momento para arrepentirse. Y vaya que no todo el mundo tiene esta oportunidad. Lo he comentado en otras enseñanzas. Constantino el emperador supuestamente tuvo una visión donde él vio la señal de la cruz y se hizo cristiano. Lo curioso de todo es que él se arrepintió justo cuando estaba por morir. Y mucha gente así espera, conoce la escritura, pero dice ahí después, será mañana, otro día, y esperan el último momento para arrepentirse. Pero en este caso, cuando hablamos de las copas de la ira, no habrá ya más oportunidad para que el mundo se arrepienta. Y qué triste es cuando ya no hay una oportunidad para arrepentirse. Vean esto. Hablando de las 7 plagas, vean cómo empieza Apocalipsis 15:1. Y vamos a empezar verso por verso. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, y 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Aquí habla pues de las 7 plagas que son comparadas con las advertencias dadas en Levítico 26, y dice lo siguiente, vean, al pueblo de Israel, esto del número 7 es simbólico a lo largo de toda la escritura, y no solo en Apocalipsis. Vean Levítico 26, cómo le advirtió el Señor a su pueblo. Lean conmigo. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. O sea que el Señor siempre va a retribuir cuando somos obstinados en pecar y a no hacer caso, a no escucharlo. Por eso la base de la fe del pueblo de Israel, ¿cómo empieza en Deuteronomio 6? ¿Cómo dice? Shema Israel. Shema Adonai, nuestro Dios, uno es. ¿Verdad? El Señor es uno. Pero ahí la palabra importante es escucha, pon atención, retén la enseñanza. Shema es escucha. Y el Señor también hizo uso de esa frase cuando dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga.
Y aquí el Señor advierte, ¿verdad? Si no me escuchan, yo les añadiré 7 veces más plagas según vuestros pecados. Así es de que al final el tiempo se va a agotar cuando el Señor envió sellos, envió trompetas y no hicieron caso, y al final, a la tercera, como dirían, va la vencida. Y dice el Señor, ahí les van 7 copas. Pero esta vez ya no va a haber chance de arrepentirse. No quisieron entender, son obstinados y va a descargar toda la ira sobre la humanidad que no se ha arrepentido. Ahora vean sobre este mismo pasaje de Apocalipsis 15:1. Si ellos ignoraron la advertencia de las trompetas, así que Elohim multiplica sus aflicciones con las copas. Las 7 plagas son el derramamiento completo de la ira de Elohim sobre la humanidad. Las trompetas eran advertencias, pero estas plagas no van a ser advertencias, sino representan los juicios finales sobre la humanidad. Y esto, créanlo que ni las películas de Hollywood se acercan un poquito a lo que va a ocurrir al final de los tiempos, hablando de estas 7 plagas de la ira del Señor. Va a ser lo peor de lo peor. Pero repito, nosotros no estaremos aquí. Amén. De esto sí nos librará el Señor si obedecemos su palabra. Ahora también el versículo 2 de Apocalipsis 15 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Y vean, este mar de vidrio y fuego, ¿qué representa? Podría haber un vínculo con las aguas del bautismo, que también están vinculadas con el Mar Rojo. Acuérdense que ese cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo representa para nosotros lo que es el bautismo. Amén. Donde cruzamos de un lugar a otro, y es representativo de que cruzamos de muerte a vida. Y hay que pasar por las aguas que representan ese baño simbólico con la sangre del Mesías, desde luego. Y esa agua fue el cruce por el cual el pueblo de Israel llegaron del otro lado. Y eso dice Pablo primero a los Corintios 10, que eso representa el cruce por el Mar Rojo. Y este es el mismo mar de vidrio que se ve ya en Apocalipsis 4:6, de lo cual ya lo habíamos predicado. Solo que en este caso no es solamente de vidrio, sino que está mezclado ¿con qué? Con fuego, que representa el juicio venidero. Entonces es un mar de vidrio y de fuego. Y ahí van a estar aquellos que vencieron a la bestia de pie con arpas de Elohim. ¿Y para qué son las arpas? Pues para adorar, ¿verdad?, la gloria del Todopoderoso, y para declarar su victoria sobre el pecado. Ahora, ¿qué es la multitud? ¿Quiénes son la multitud que estarán ahí adorando? Los que han sido victoriosos contra la bestia son los que no adoraron a la bestia o a su imagen y no han recibido su marca. Ellos son los que soportaron pacientemente. Acuérdense que en el último mensaje se habla de la paciencia de los santos. Ellos soportaron pacientemente su persecución y permanecieron fieles a Yeshua, guardando el testimonio. Y sobre todo, sabemos que el testimonio representa la Torá, los mandamientos, guardándolos fielmente. Esa va a ser la señal de nuestra victoria. Por eso tan importante que hoy en día la congregación entienda que guardar la Torá no es algo que ya fue abolido como se ha enseñado, sino que eso es precisamente la señal que nos va a distinguir como verdaderos seguidores de Yeshua. Y ahora estos seguidores están ya en el cielo, son mártires y han vencido al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y decía, también dice el Apocalipsis, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y vean, el día de hoy no es fácil menospreciar nuestra propia vida. Creo yo que hoy el gran pecado de la humanidad es que nos amamos más que cualquier cosa. Pensamos más, nuestra vida está centrada en nosotros mismos, y hoy en día nos cuesta mucho trabajo renunciar
a cualquier placer, a cualquier gusto, a cualquier interés. Y una de las señales de un verdadero discípulo, por eso Yeshua dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta es la señal de un verdadero discípulo, hacer la voluntad del Padre, pensando más en agradarle que en hacer su propia voluntad. Y hoy en día, por desgracia, hay muchos creyentes que no practican eso. Piensan más en sí mismos, en la comodidad, que en el sacrificio. Y por eso dice aquí que estos que son vencedores son aquellos que habrán guardado el testimonio de la palabra y habrán menospreciado sus vidas hasta la muerte. Y es aquí donde aparece el cántico de Moisés. Apocalipsis 5, 15, 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero. Quiere decir que aquí se fusionan dos cantos. El cántico de Moisés, pues ya sabemos que lo cantaron el pueblo de Israel, y fue cantado después de la liberación a través del Mar Rojo, después de que vieron el gran poder de Elohim desplegado contra los egipcios, cuando estos fueron destruidos. Y ahí puse una imagen, vean, se ven todavía las ruedas de los carros y los restos de los caballos, ¿verdad? Y de los carros de Faraón. Y dice la escritura que fue María, la hermana mayor de Moisés, la que juntó a las mujeres con panderos y comenzaron a cantar el cántico de Moisés. Y en ese cántico que viene en la Biblia, literalmente ellos celebran la liberación. Y ahí es donde nosotros mismos cantamos, ¿verdad? El cántico. ¿Y cómo lo cantamos nosotros? ¿Verdad? Los carros de Faraón quedaron postrados. Y este es realmente el cántico de victoria. Pero debe notarse que también en estas plagas, que son también similares a las plagas de Egipto, ¿verdad? Por lo que los egipcios no fueron destruidos finalmente hasta que entraron en el Mar Rojo, aquí también estas plagas será el castigo final sobre la humanidad. Y habrá el cántico de Moisés. Así es de que he escuchado por ahí en algunas personas que como que no les gusta mucho, ¿verdad? Porque es muy movido ese canto, pero fue realmente lo que cantaron las mujeres después de pasar el Mar Rojo. Pero también dice aquí que se cantará también el cántico del Cordero. Así es de que al menos esos dos cánticos se van a cantar como señal de victoria. Ahora mira, Apocalipsis 15 del 3 al 4 dice, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Maestro Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y pregunta, ¿quién no temerá, oh Maestro, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Así como los israelitas, pues, alaban a Elohim por sus grandes obras al sacarlos de Egipto, el pueblo de Elohim en el cielo lo alaba por sus juicios próximos, o sea, lo que está llegando finalmente a la tierra para hacer justicia. Porque vean, alguien pensará que todas estas advertencias y señales pudieran ser castigo, ¿cómo lo verá usted? Pero la Biblia habla de juicio y el juicio viene sobre el hombre precisamente porque uno de los atributos del Señor que muchos han subestimado, porque mucha gente hoy en día habla más del Dios amoroso y el Dios amoroso pareciera que nunca, ¿verdad? Va a traer castigo ni juicio. Usted ha escuchado seguramente eso, ¿no? Dios es amor, así de que haga lo que haga, siempre va a perdonar. Siempre va a pasar por alto los pecados, pero también el Señor es juicio, es justicia. Por lo tanto, al final, estas señales van a ser parte de esa justicia del Señor sobre los que han violado sus mandamientos. Bueno, aquí el versículo 5 y 6 dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y ahí tenemos, vean, sabemos que en la Escritura los ángeles son los emisarios, los enviados por Dios para una misión especial. Y en este caso habla de que el santuario en el cielo será abierto para que podamos entender cómo se va a desplegar la ira del Todopoderoso desde el mismo santuario, ¿verdad? Los ángeles salen de la presencia de Elohim y vean con qué ropaje, dice con vestidos de pureza, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y dice que también serán ceñidos sus pechos, alrededor del pecho, con cintos de oro. Y esto es la vestimenta, ¿verdad? Muy parecida a la que usaban los sacerdotes en el templo cuando tenían que ministrar en la presencia del Señor. Y tenían que hacerlo con todo cuidado, porque si tenían algún error, podía ser fatal para ellos. Así es de que ahí tenemos a los emisarios dispuestos ya con su atavío de pureza, de juicio, para emprender esta misión hacia la tierra. Y es aquí donde aparecen las 7 copas de la ira. El verso 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. Vean, copas llenas de la ira. Ahora sí que la humanidad nunca ha conocido lo que es la ira del Señor. Entre nosotros los seres humanos, a ver si podemos relacionar un poquito esto. Yo creo que no es tan común, al menos de que alguien sea muy iracundo, pero hay gente que a veces le toma tiempo conocer a una persona en toda su ira. Yo no sé si ustedes, la gente más cercana que tiene su familia, los ha visto enojados, enfadados, molestos, sí. Pero que usted diga, vi a mi esposo, a mi esposa con toda su ira, le aseguro que eso es desastroso. Es la peor experiencia que pueda uno tener. Y es donde definitivamente uno desata toda la cólera, toda la ira. Y el Señor también va a tener este tiempo al final. Se ha resguardado el Señor, se ha guardado 2000 años después de Yeshua y antes de Yeshua. ¿Cuánto pecado se habrá acumulado por la humanidad? ¿Cuánto habremos violentado sus mandamientos para que el Señor ahora sí que se las está guardando, para que al final va a manifestar todo el poder de su ira? Y aquí habla de 4 criaturas que le dan las copas a los ángeles, y las copas de oro originalmente estaban llenas de incienso, ¿se recuerdan? Que representan las oraciones de los santos, porque ya hemos visto las copas de oro. Pero ahora esas copas que eran llenas de incienso, de oraciones de los santos, van a ser utilizadas para derramar la ira de Elohim sobre la humanidad. Y una vez más, la ira de Elohim será su respuesta a las oraciones de los santos, porque ¿cuál fue la oración de los santos? De los mártires. El clamor fue que fuera vengada su sangre. Porque, oiga, al final de los tiempos va a haber persecución y los creyentes van a morir de manera terrible, con martirios terribles, y solamente por el delito de obedecer los mandamientos. Y eso no se va a quedar impune. Por eso la oración de los santos es: ven, Señor Yeshua, para que establezcas tu reino y cobres venganza por la vida de tantos mártires en la historia de la humanidad, de la fe, que muchos han caído. Imagínense, desde Abel fue el primer mártir, y la sangre de Abel dice que quedó regada en la tierra. Y desde ahí, y pasando por todos los profetas en el Antiguo Testamento, el propio Yeshua, ¿quién más tenemos en la Escritura? Esteban, el primer mártir, los discípulos de Yeshua. ¿Y cuántos hasta el día de hoy se ha regado la tierra de los mártires de la fe? Y todo eso el Señor lo ha guardado.
y algún día se lo va a cobrar a la humanidad, y ese día será cuando vengan las 7 copas de la ira. Ahora entendemos que no es porque el Señor sea iracundo y se enoje por nada, como a veces lo solemos hacer nosotros, sino la ira del Señor ha sido el cúmulo de toda la sangre de los mártires que ha sido derramada y que finalmente tendrá su justo castigo cuando vengan estas copas de la ira sobre la humanidad. Ahora mire, dice el verso 8 de Apocalipsis 15, y el templo se llenó de humo por la gloria de Elohim y por su poder, y nadie, fíjese bien, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa el humo en el templo? ¿Se recuerda usted cuando Salomón consagró el templo que construyó? Fue el primer templo terrenal, después de que anduvo por ahí esa carpita temporal donde la presencia de Dios se manifestaba. Finalmente Salomón construyó un templo, y cuando oró para dedicarlo, ¿qué dice la escritura que pasó? Que de ahí del lugar santísimo, de la presencia del Señor, salió humo, llenó toda la casa y nadie podía entrar. Eso el pueblo de Israel le llama la Shekinah, que en hebreo significa la presencia de Dios en el tabernáculo. Y cuando la Shekinah llena el templo, nadie puede entrar. O sea, está la presencia de Dios. ¿Quién va a entrar ahí? ¿Verdad? Es como Moisés cuando estuvo frente al Señor, y pues imagínense escuchar la voz del Señor y estar en la presencia, en la cobertura misma del Señor, es algo que el hombre no puede soportar, nuestra naturaleza no resiste. Ahora, por eso dice que nadie podía entrar en el templo hasta que las 7 plagas fueran completadas, y esto indica la determinación de Elohim de llevar a cabo estas plagas hasta el final mismo. Y aquí lo pongo, es como si la comunión íntima de Elohim con los santos no fuera posible hasta que Elohim haya derramado su juicio. O sea, al parecer, por lo que menciona este versículo, nadie puede entrar al templo y tener comunión con el Señor hasta que primero se cobre venganza de toda la sangre de los mártires. Hasta entonces se podrá restablecer la comunión con el Señor en el templo. Ahora miren lo que dice, ya estando en el capítulo 16. Todo esto del capítulo 15 es solo en la anticipación, el anuncio de la preparación de los ángeles que se dispondrán para derramar las 7 copas. Y aquí en el capítulo 16 empiezan ya a describirse cada una de las 7 copas de la ira del Señor. Y dice el verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Ahí está ya el anuncio. Elohim primero le advierte al hombre a través de las trompetas, pero si estas son ignoradas, entonces él envía sus copas de ira. Y seguimos el mismo patrón que las 7 trompetas. Aquellos que estuvieron en los mensajes pasados se recordarán que las primeras 4 trompetas afectaban a toda la creación, a la tierra, el mar, el agua, la naturaleza y sus recursos. Y de esto ya de por sí es un desastre. Y esto ya está ocurriendo en nuestro tiempo, Hoy en día tenemos problemas con la conservación de las fuentes de agua, del aire, de la tierra, pero esto no se comparará con lo que vendrá en las primeras 4 copas, así como fue en las primeras 4 trompetas. Y luego van a venir 2 copas más que van a afectar el reino de la bestia, porque obviamente el Señor va a traer juicio sobre la bestia, que es el antimesías, ese reino terrenal, ¿verdad? Que el día de hoy ya se está fraguando, ¿verdad? El reino final en preparación, ¿verdad? De este reino de la bestia. Y la última copa será cuando las ciudades de las naciones se desplomen. Finalmente, el declive final. Entonces son 7 copas y cada una siguiendo el mismo patrón que se había anunciado en las 7 trompetas. Es muy parecido.
Y lo vamos a ver. Miren, la primera copa, dice Apocalipsis 16:2. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahí tenemos en qué va a consistir la plaga y sobre quiénes va a llegar esta plaga. Y así como Satanás afligió a Job, ¿se recuerda? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Job cuando Satanás dijo, déjame tocarlo? Y el Señor le dio permiso para que tocara su cuerpo, ¿se acuerda? ¿Y cómo fue que lo atacó? Con una sarna maligna, que dice la Escritura en Job 2:7 que él se rascaba, ¿verdad?, con un tizón de carbón, porque era terrible la sarna maligna. De esa misma manera, los seguidores de la bestia serán afligidos con úlceras malignas y pestilentes. Y esto ya lo vimos en Deuteronomio 28:35, donde dice que una de las plagas eran pústulas malignas, serían el juicio sobre los que desobedecen a Elohim. Y ahí vemos el ejemplo, ¿verdad? La imagen, imagínense, úlceras sobre la piel. Y esto sabemos que ocurre el día de hoy a través de enfermedades. Obviamente, cuando la gente se expone a la radiación, algunos han dicho que esto va a venir por efectos de la radiación, que llega literalmente a calcinar la piel. Y esto hoy es posible. Todo esto lo vemos hoy y sabemos que el ser humano tiene pues laboratorios y experimentos como en Chernóbil, ¿verdad? Donde ocurrió se estalló, ¿verdad? ¿Qué era? Un reactor nuclear y literalmente hizo desastres sobre los animales, sobre las personas, murieron en poco tiempo a través de cáncer de piel y un desastre que hoy es posible. Así es de que todo esto de las úlceras malignas tiene mucha relación con esto de la radioactividad que vemos el día de hoy. La segunda copa, versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La sangre aquí se usa para indicar la muerte. Y vemos aquí la similitud con la primera plaga de Egipto en Éxodo 7:17. ¿Se recuerdan que también el río Nilo se convirtió en sangre? Y los peces obviamente murieron, siendo que el río Nilo era uno de los lugares principales de abastecimiento de comida para los egipcios, y se convirtió en sangre. Donde cada cosa viva en el mar murió, y esto nos recuerda también del lago de sangre del lagar de la ira de Elohim en Apocalipsis 14:19. Entonces, y ha habido ya en nuestro tiempo moderno, esa foto que tomé aquí fue de cómo muchas ballenas llegaron a un puerto y literalmente se quedaron estacionadas y se convirtió en sangre. Y aunque esto fue algo natural, pero puede ocurrir, y de hecho ha habido varios, no uno solamente. Ustedes pueden ver en internet lo que se le llama el mar o el río de sangre, que ha ocurrido en diferentes lugares del mundo. Porque de repente estas señales pudieran ser increíbles y decir, ¿cómo que el mar se puede teñir de rojo de sangre? Sí se puede. Solamente imagínense que se mueran los seres vivos que están en el mar, sería literalmente un mar de sangre. Y esto es la segunda copa, y con ello, imagínense toda la contaminación y mortandad que habrá entre toda la gente que vive cerca del mar. Esto será la segunda copa. La tercera copa, Apocalipsis 16:4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así como el segundo ángel hizo que el mar se convirtiera en sangre, ahora el tercer ángel convierte los ríos y los manantiales de agua dulce, o sea, de donde bebemos los seres humanos, también en sangre. Y la sangre está indicando la muerte más que en forma literal, pues la sangre es el castigo por derramar la sangre de los santos y los profetas.
Y esto es simbólico, vean. ¿Por qué sangre? Bueno, porque el Señor quiere representar toda la sangre que se ha derramado por los mártires a lo largo de la historia. Y aquí ahora toca a las fuentes de agua dulce. Si alguien dirá, bueno, si el mar se convierte en sangre sería un desastre, pero quedan las fuentes de agua dulce, de agua potable, pero también estas serán contaminadas con sangre como parte de la tercera copa de la ira del Todopoderoso. Y dentro de esto mismo, el versículo 5 y 6 dice, y oí el ángel de las aguas que decía, vean, el ángel de las aguas, justo eres tú, oh maestro, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado las cosas por cuanto derramaron, vea, aquí está el por qué tiene que ser esta señal de sangre, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre porque se lo merecen. ¿Cómo la ven? En otras palabras, ustedes acabaron con mis profetas, mis emisarios, con mis santos, derramando su sangre, pues ahora van a beber sangre. Y esa es la señal, todo tiene un significado. Entonces la razón para el juicio es que han derramado la sangre de los santos, uno de los crímenes más atroces que el hombre pueda cometer, y el castigo se adecúa al tipo de crimen cometido. Por eso dice, ellos derramaron sangre, así que deben beber sangre. ¿Qué les parece? Y ahí tenemos el castigo sobre la humanidad por tanta sangre derramada de los mártires hasta hoy. Miren la cuarta copa. Apocalipsis 16:8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y ahí puse una imagen, vean. ¿Será terrible ser quemado por el sol? Yo creo que de los lugares más cálidos que hay en la tierra, México, que es desierto, los lugares, ¿sabe usted dónde hay más calores? Para acá, para el norte, Sonora, Baja California. De hecho, tuve un hermano pastor que vivió en algunos años por ahí en Caborca, Sonora, y San Luis Río, Colorado. Son lugares donde dice llega una temperatura, dice, cerca de los 50 grados y a veces los ha llegado. Literalmente, decía él, si tú sales a la hora del mayor sol y pones por ahí en alguna lámina de cualquier carro que está en el sol, literalmente un huevo, ahí puedes hacer tu comida. Literalmente, dices, un calor infernal. Y vaya que vivimos en Ciudad Juárez, donde es también desierto y no sé cuántas temperaturas no más que habremos llegado. Creo que todavía en este año no nos ha tocado tan grande, ¿verdad? ¿Cuánto andaremos? 42 grados, por ahí. Y la primera vez que nosotros fuimos en el año 2001 a Hermosillo. Recuerdo que ya cuando íbamos por ahí Magdalena de Quino, ya llegando cerca, literalmente el aire que entraba por la camioneta y fuimos en julio. Terrible, terrible. Mi esposa se quería regresar, ¿cierto? ¿No? Nos quedamos en una casa con aire evaporativo de estos de agua, de paja, y era un sudar terrible. En la noche teníamos que meternos al agua, porque era terrible. Agua, y el agua salía caliente, y no por el boiler, literal, era un calor enorme. La verdad, ahí fue donde distinguimos la diferencia del calor de un lugar a otro. De manera que no hay ninguna plaga, vean, correspondiente en Egipto que se relacione con esta. Aunque la cuarta trompeta afecta también al sol. En este caso, en Apocalipsis 8:12 dice que el sol será oscurecido. Pero esta plaga parece más escatológica y se relaciona con Deuteronomio 28:22, donde dice la escritura, Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas.
De ahí la inflamación y el ardor es lo más relacionado con quemaduras, no sé si de segundo o primer grado, que puede traer el estar expuesto al fuego literal del sol. Y usted puede ver en internet las úlceras que se pueden tener en la piel cuando uno se expone demasiado al sol. Entonces, eso es literal. Pero ¿cómo le irá a subir el Señor al final al termómetro del sol para que queme a los hombres? Dice, con fuego. 60 grados, 70, no sé. Pero literalmente será un hervor, una olla de fuego. Literalmente con quemaduras del sol, la cuarta copa. Pero vean lo que va a ocurrir, ¿eh? ¿Cómo van a reaccionar la humanidad ante esta plaga? Dice el verso 9 del Apocalipsis 16, y los hombres se quemaron con el gran calor, ¿y qué cosa hicieron? Y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y cómo termina? Y no se arrepintieron para darle gloria. Yo digo, qué obstinados, qué tan obstinados podemos ser para no rendirnos. ¿Cómo es el corazón del hombre tan empecinado? Yo todavía me extraño el por qué Faraón, después de 10 plagas, no dejó ir al pueblo y dijo, ¿saben qué? Me rindo, Señor, está bien. Y ya lo predicaba Gabriel, ¿no? Nabucodonosor, ¿cuántas señales tuvo que recibir hasta que se rindió? Somos obstinados. Y a pesar de las quemaduras, con el gran calor, la humanidad todavía se rehúsa a arrepentirse y a glorificar a Elohim como el Todopoderoso. Pero al menos, fíjense, al menos aquí se va a reconocer que Elohim es la causa última de estas plagas, o sea, que es un castigo que viene literalmente del cielo contra tanta maldad y pecado del hombre al final de los tiempos. La acusación contra el hombre es que rehusó arrepentirse y glorificarlo a él. O sea, todavía con esta cuarta copa el hombre endurecerá más su corazón. Así es de que hoy en día sabemos, fíjense, platicaba ayer con una familia, me sorprendió, vinieron los padres, 3 hijos ya adultos de 30 y algo de años, para pedir ayuda porque tienen una hermana, la menor de 28, que tiene ya algunos años en un proceso muy doloroso de adicciones. Y estuvimos evaluando lo que esta chica ha pasado, es la única que tiene el problema, el papá había sido alcohólico, los hermanos ninguno ha consumido drogas, pero ella sí. Y cuando yo pregunté cuál podría ser la causa, pues dijeron malas compañías, ha tenido parejas que consumen, pero dice ella es muy obstinada, de esas personas duras de quebrantar, tiene un orgullo, dice, muy, muy elevado y un materialismo, dice. Ella con tal de tener lo que necesita, sus lujos, es capaz de todo. Y yo les pregunté, ¿y qué tan cerca estará de que aprenda? Ahorita la tiene en un centro de rehabilitación, a que aprenda a someterse, a reconocer sus errores y a humillarse. Hijo, dijeron, es muy duro. Ha tenido accidentes donde ha estado a punto de morir y todavía la vemos muy lejos de que se rinda. Y yo les tuve que decir, va a ser difícil, muy difícil, porque la única manera en que uno puede estarse abriendo al cambio, ¿cuál es? Cuando uno topa con el suelo. Y aquí vemos como el ejemplo de que la gente, aún con esta clase de plagas, que son señales directas del enojo del Señor, aún la gente va a atreverse, vean, a blasfemar su nombre y no arrepentirse. Esto nos habla de la dureza del corazón del ser humano. Miren la quinta copa. Apocalipsis 16:10 dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Vean eso. El hombre experimenta ahora la realidad del reino de Satanás
que implica la ausencia de todo bien, habiendo rechazado la bondad de Elohim, consigue el mal y el dolor intolerante que eligieron. Sabemos que aquel que opta por seguir el mal, el reino de las tinieblas, tarde que temprano va a tener su pago. Y nunca va a ser un pago bueno. De tal manera que el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas, va a caer en la oscuridad total que representa la desintegración política del reino de la bestia. Ese reino que se va a establecer durante el tiempo de la tribulación y va a llegar a encumbrarse, sobre todo, va a tener el control político, económico, social, religioso, finalmente va a caer en declive cuando el Señor lo ponga en crisis a través de sus juicios de la quinta y la sexta copa. Vendrá tinieblas y todos los que adoraron la bestia y recibieron su marca van a reaccionar mordiéndose de dolor sus lenguas. Imagínense esto. Qué terrible. Dentro de esta misma copa, la quinta copa, dice Apocalipsis 16:11, y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez. En el quinto sello, la aflicción es para la congregación. En la quinta trompeta aparecen las langostas que atormentaron a los que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. Y en esta quinta copa vemos la agonía de las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y otra vez con dolores, con úlceras. Y otra vez el reclamo es que a pesar de estos sufrimientos de esta quinta copa, también rehusaron arrepentirse. Ahí están. Duros de arrepentirse. Ahora miren, fíjense lo que dice Apocalipsis 16:12, porque llegamos ya a la sexta copa. La sexta copa es importante porque dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Sabe usted que el río Éufrates es uno de los ríos, junto con el Tigris, el Nilo, más importantes y más caudalosos del mundo? De hecho, este río, por más de 6,000 años, o el tiempo que lleva desde la creación, jamás, oiga bien, jamás se ha secado. Y esto que anuncia aquí Apocalipsis ya está ocurriendo. Esa foto que pongo yo ahí en la derecha es literalmente una de las áreas por alguno de los países donde cruza este río, ya está seco. Y ahí ven lo que en un momento fue un río caudaloso, literalmente está seco. Y esto está ocurriendo en las últimas 2 décadas. ¿Será casual? Y nunca, en 6,000 años se había secado. Así como el Mar Rojo y el Jordán fueron secados para que los israelitas pudieran escapar de Egipto, según lo relata Josué 2:10, y entraran a la tierra prometida, el río Éufrates será secado para dar lugar al cruce de los reyes del este, del oriente. ¿Por qué? Porque el río Éufrates marca el límite entre Israel y sus enemigos. ¿Por qué se tendrá que secar? Porque hasta ahorita ese río sirve de protección para Israel. Y miren, si usted va y ve, yo le encargo que lo vea el río Éufrates, los lugares que recorre, y es exactamente una partición entre los enemigos de Israel e Israel. El gran río Éufrates es una fortaleza natural para Israel, la cual es de difícil acceso porque es un río muy caudaloso, de manera que los que quieren atacar a Israel se van a tener que encontrar con cómo cruzar el río Éufrates. Y desde tiempos antiguos ha sido un gigantesco y caudaloso río, y se menciona desde el libro de Génesis. Y este importantísimo río que atraviesa 3 grandes naciones del suroeste de Asia Occidental
naciendo en Turquía, vean, para ver los lugares que cruza, de Turquía y nace, luego pasa por Siria, y dígame todos esos países cómo lo reconoce, como amigos o enemigos de Israel. Y finaliza en Irak, lo que antes era Mesopotamia, ahí finaliza y desemboca en el Golfo Pérsico. Véalo en un mapa, de dónde empieza, qué lugares, países cruza y dónde termina el Golfo Pérsico. Y todos esos lugares del otro lado del río Éufrates son enemigos de Israel. ¿Y por qué se va a secar? Pues para darles el paso para atacar al pueblo de Israel. Y vean, vamos a hablar un poquito de los reyes de Oriente. Aunque todavía esto no es seguro, pero según las profecías que tratan de calcular quiénes serán los reyes de Oriente que pudieran meterse con Israel, uno de ellos que está en perspectiva es China, que cuenta con un ejército muy poderoso de al menos 200 millones de soldados. Y es un número que ya lo vimos en otro mensaje que habla de que habrá un ejército de ese número. Y en épocas antiguas no había ningún país que tuviera 200 millones de soldados, un solo país. Hoy ya existe y ese país es China. Es un ejército muy poderoso y con una de las economías más grandes del mundo, que ha ido tomando el liderazgo en el panorama mundial y esto la ha llevado a posicionarse y la llevará a ser muy probablemente la potencia número uno en lo político y económico sobre Estados Unidos. Ustedes ya saben esto, ¿no? China está ¿dónde? Al oriente, tal y como lo dice la palabra. Aunque hoy en día hay otras potencias muy poderosas al oriente, como son China, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, y también podríamos incluir Rusia. Entre otras, podrían constituirse como los reyes del oriente. Y es ahí donde está la concentración máxima de población, de tecnología. ¿Quiénes tienen tecnología? Los chinos, los japoneses, coreanos, son los amos de la tecnología. Imagínense lo que pueden hacer en cuestión de minutos para reclutar tanques de guerra con lo más sofisticado que hay, para ir a atacar a un pequeño territorio llamado Israel. Israel tiene muchos enemigos, muchos, y aunque también tiene tecnología y armamento para defenderse del pueblo árabe, porque gran parte de estos son de religiones antisemitas, adoradoras de ídolos, y que obviamente tienen como enemigo y celo al pueblo de Israel. Y vaya que en las últimas décadas y desde mucho tiempo atrás, Israel se ha hecho de muchos enemigos. Vean ahorita el escenario político y más allá de Israel, más allá, perdón, de Estados Unidos, Inglaterra, hay muy pocos países a favor de Israel y muchos en contra. Así de que estos reyes de Oriente pueden ser un montón de naciones que estarían muy interesadas en destruir literalmente al pueblo de Israel. Ahora vean, Apocalipsis 16:13 habla de algo importante, espíritus inmundos. Y dice la escritura, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto de las ranas, ¿verdad? Que salgan de la boca indican que estos son espíritus engañadores. Las ranas son animales inmundos en Levítico 11:10. De hecho, están prohibidos para la alimentación del pueblo del Señor. Aunque por ahí algunos dicen que las ancas de ranas son muy sabrosas, no sé, yo nunca las comí. Pero es un animal inmundo, prohibido en la alimentación. De la boca de la bestia salieron pretensiones blasfemas de deidad en Apocalipsis 13:6. Todo esto tiene que ver con espíritu engañador. De la boca del falso profeta salió también la propaganda seductora.
del culto imperial en Apocalipsis 13, del 12 al 15, ya predicamos de eso, y de la boca del dragón salió el río de mentiras, con el que trató de vencer a la congregación en Apocalipsis 12, 15. O sea, son palabras de blasfemia. Esta es una imagen. Salen ranas de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta. Es espíritu de engaño. Y vaya que si en eso Satanás se especializa para engañar a las naciones, y en este caso, ¿a quién cree que va a engañar? A los reyes de la tierra. Y miren lo que dice el verso 14, hablando de la gran batalla. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. Entonces, esas ranas que representan espíritus de engaño serán capaces de convencer a todas las naciones, probablemente en el oriente, para ir y combatir y destruir al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Son espíritus mentirosos que con señales reunirán ejércitos para la gran batalla final, de lo cual ya en la Escritura se habla en Zacarías 14, Joel capítulo 3 y Ezequiel 37 y 38. Usted ve esos pasajes y ahí habla de la batalla final. Y esto también es una referencia al Salmo 2, versículo 2, que dice, se levantarán, ¿se recuerdan de esta profecía? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido. Esto lo hizo remembranza de él en una prédica en el libro de los Hechos. Creo que fue el apóstol Pedro. Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su Mesías. Así es de que vean, en esta gran batalla, por un lado estarán todos los reyes poderosos de Oriente y por el otro lado, ¿quién? El Señor y su Mesías y su ejército celestial. ¿A quién le va usted? A todos los ejércitos de la tierra con lo último de la tecnología de combate, con armas nucleares, con bombas de todo tipo. Y del otro lado el Señor y su Mesías con su ejército. ¿A quién le va? En la gran batalla. Y ve, ahí está. ¿Qué dice Apocalipsis 16, 15? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y vean por qué viene aquí este mensaje del ladrón que viene y la bienaventuranza del que está bien vestido. Para aquellos que les gusta andar bien vestidos, levante su mano. ¿Quién le gusta andar de buena apariencia? También esto es importante en la escritura, pero tiene un significado espiritual. Estar despiertos cuando el Mesías vuelva es un tema común en las escrituras, porque el ladrón, ya dijo Yeshua, ¿a qué horas llega? A la hora que no lo esperan, a la medianoche cuando todos están dormidos. Lo que significa que el llamado es estar despiertos y preparados espiritualmente para su venida. Y de todo esto habla Mateo 24, 43, Primera Tesalonicenses 5:1 y Segunda de Pedro 3:10. Vea esos pasajes y va a ver cómo la Escritura exhorta a estar viviendo despiertos espiritualmente. Porque hoy en día hay mucha gente que cayó en un letargo espiritual. ¿A quién va dirigido la palabra de Pablo cuando dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará el Mesías? ¿Para quién va? Muchas veces nosotros la aplicamos al no creyente, ¿verdad? Y le decimos, levántate. No, ese pasaje está escrito para los creyentes que duermen. Por eso dice, he aquí yo vengo como ladrón y bienaventurado el que vela, el que está despierto, el que guarda sus ropas para no estar desnudo. Y ese ropaje, ¿qué representa? La obediencia, el estar conectados con el Señor y su palabra, despiertos para cuando el Señor aparezca en esa trompeta donde va a levantar a su pueblo, que esté listo, preparado para llevárselo con él. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, aquí aparece un tema importante en Apocalipsis. Verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí viene de una palabra en hebreo que ahí puse, es Ar y Magedón o Magedón. Magedón es un sinónimo de otra palabra en la Biblia que es Megido o Megido. Y la palabra Ar significa montaña. En otras palabras, Megido es un lugar de muchas batallas, pero lo raro es que no hay ninguna montaña ahí. Megido es un valle que actualmente está en las orillas de Israel, un valle grande, donde fácilmente se calcula que ahí va a ser el escenario de la última batalla. Un valle enorme, pero lo raro es que no hay montañas. Y esto es bastante enigmático, porque Megido es el lugar donde los enemigos de Israel son derrotados y liderados por Débora. Ya hubo una batalla ahí, en la época de los jueces, ¿se acuerdan de Débora? La mujer valiente que tuvo que acompañar a otro hombre que no quería ir solo. Dijo, ve conmigo. Ah, digo, pero si voy contigo el mérito va a ser para una mujer, ¿no le hace? Pues ni modo. Y la mujer se llevó el mérito. ¿Y dónde fue esa batalla? Ahí en el Valle de Megido. Ya hubo una batalla. De manera entonces que Armagedón es el símbolo de cada batalla en la que Dios defiende a su pueblo. Es simbólico. Armagedón, el lugar de las batallas del pueblo de Elohim contra sus enemigos. Y ahí va a ser la última. Y se va a llenar de toda clase de instrumento militar en espera de aquel que vendrá y aparecerá en las nubes. Y vea lo que dice el verso 17. El séptimo ángel, llegamos ya. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. El aire es donde Satanás y sus demonios viven. Efesios 2:2 dice que son huestes que vagan en las regiones celestes, en el aire. Así como la gran voz ordena que los ángeles derramen sus copas sobre la tierra en Apocalipsis 16:1, una gran voz desde el templo dice ahora, hecho está. Lo que indica que con la séptima copa la ira de Elohim se va a completar, o sea, va a terminar ahí. La última copa, con lo que va a terminar todo el escenario de juicio sobre la tierra. Ahí tenemos el ejemplo. Y esto va a traer consigo el gran juicio. Y dice Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No sé cuál sería el temblor más grande que hay, no sé si el de San Francisco, por allá creo que hay otro en Medio Oriente, no sé qué número alcanzó, pero este será, dice, como nunca ha habido. Y este será el clímax del juicio de Elohim, la destrucción completa en vez de una destrucción parcial, como en el caso de los sellos y las trompetas. Y ahí podemos comparar con Daniel 12:1, Ezequiel 38, Zacarías 14:4 y 5 y Mateo 24:21, donde habla del último y gran juicio final, donde todo terminará con la ira final y el juicio final del Señor sobre el mundo. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, las naciones van a caer. Apocalipsis 19, la primera parte, 16, versículo 19, dice de la manera siguiente, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y vean, aquí habla primero de la gran ciudad dividida en tres partes. ¿A cuál ciudad se refiere? Zacarías 14:4 habla de que cuando el Mesías venga sobre Jerusalén para establecer su reino, ¿saben qué va a pasar? El monte de los olivos se va a partir en dos cuando el Mesías ponga su pie sobre el monte. ¿Cómo irá a ser el peso del poder del Señor? Que su venida va a hacer que ese monte se parta en dos.
Eso es algo que es una parte de la profecía que va a ocurrir cuando el Señor venga. Y coincide con lo que dice aquí Apocalipsis, que la gran ciudad será dividida en tres partes. Acuérdense que Jerusalén en el tiempo de la tribulación será dominada por el antimesías, que va a construir el tercer templo y desde ahí va a tratar de gobernar al mundo. Pero el Señor, el verdadero Mesías, llegará para destronarlo y lo primero que hará será que el monte de los olivos se parta en dos. El lenguaje entonces utilizado aquí enfatiza la destrucción total del comercio, la cultura, la economía del mundo, y esto va de acuerdo con lo que dice Isaías 24. Y todo lo que fue hecho por el hombre será destruido, o sea, será la crisis final del mundo. Y no habrá nación que se pueda sostener. Ahora con esto del COVID, que trajo una gran crisis económica, todos los países del mundo sufrimos, excepto China, curiosamente. Pero ahora cuando venga esta crisis final, todos los países van a caer, todas las economías, todos los reinos, toda la política, todo vendrá en un caos total. Todo lo que creó el hombre, todo el sistema basado en la economía, la política, la religión, entrará en una crisis. Al final, por eso caerán las naciones. Y algo muy importante, vean, la Gran Babilonia. Aquí dice el verso 19, la segunda parte de Apocalipsis 16, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Y quién es la Gran Babilonia? ¿Sabe usted quién es? Así como hizo que las naciones se embriagaran con el vino de su fornicación, así habla de la gran ramera o la Gran Babilonia en Apocalipsis 17 y 18, de lo cual voy a predicar en el próximo mensaje, pero aquí solamente se anuncia esto. Elohim la hace beber la copa de su ira, y si alguno adora a la bestia, también beberá del vino de la ira de Elohim. Y es tiempo para que Babilonia sea juzgada. ¿Quién será Babilonia? Jeremías 51:13 dice, tú, la que moras entre muchas aguas, y muchas aguas representa naciones, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. ¿Quién será la Gran Babilonia? ¿Alguien tiene algún ejemplo? El sistema religioso que ha controlado por 2 milenios al menos todos los reinos de la tierra. Y el Señor le va a dar al final, dice, tú le has dado vino, ¿verdad?, a los reyes con tu fornicación, con tu idolatría, pues yo te voy a dar al final la copa de la ira a beber. Y también el sistema religioso que impera en el mundo va a recibir juicio. Y vean, nos estamos acercando al final. Dice, los montes serán removidos. Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y esto enfatiza la destrucción causada por el gran terremoto que será capaz, vean, de remover las placas que ahorita dividen a los continentes. Esto ya está realmente profetizado, ¿eh? ¿Qué pasaría si hubiera un terremoto de magnitud más grande de la que ha habido? Literalmente los continentes se van a dividir. Y eso ya ha pasado, ¿eh? ¿Sabía usted de la grieta, cómo le llaman aquí en California? La falla de San Andrés. Se está moviendo, ¿verdad?, una placa sobre otra, y eso pasa cada año y se va removiendo. Cuando venga un temblor de ese tamaño, literalmente las islas van a huir y los montes no fueron hallados, o sea, los continentes se van a remover tremendamente. Y esto enfatiza la destrucción causada por el gran terremoto. Compare esto con la similitud del sexto sello en Apocalipsis 6:14, donde dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y hay también una similitud con el efecto de la presencia de Elohim sobre el gran trono blanco, donde la tierra y el mar huyeron de su presencia en Apocalipsis 20:11. O sea, hay un lenguaje que nos hace ver que al final
los continentes serán removidos. Imagínense el desastre que eso traerá, ¿eh? Si hay un terremoto en la tierra, mueven las placas. Si hay en el mar, tsunamis. Y esto será terrible. Gracias al Eterno que no estaremos acá. Y finalmente, dice Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahí puse una imagen de la clase de granizo que ha caído ya en la humanidad. De hecho, usted puede entrar al internet y se llama el granizo de bolas de golf. O sea, han sido grandes, pelotas literalmente. Imagínense cayendo con fuerza. Aquí ya tuvimos, ¿cuánto hace sería de eso que hubo una granizada muy buena aquí en Juárez? Unos 5 o 6 años. Y eso que no del tamaño de esto. Pero esta es la actitud final de la humanidad hacia Elohim. El tiempo de arrepentimiento ha pasado y la plaga del granizo corresponde a la 7ª plaga sobre Egipto y es el juicio de Elohim en donde la gente maldice a Elohim por enviar el granizo. Ahí está. Miren, con todo esto que hemos señalado, las 7 plagas finales donde no hay arrepentimiento, ese es el gran problema aquí. Apocalipsis 9:6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué cosa? Huirá de ellos. Qué terrible, ¿eh? Pero por más que traten de matarse, suicidarse, no podrán. Ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. Será espantoso. Intentarán suicidarse, pero en lugar de morir, quedarán malheridos. Imagínense que vayan y se echen debajo de un camión que pase y solo se levanten despedazados, literalmente. Alguien ha dicho que esto es lo más parecido a las películas de zombies, en donde les cortan brazos, les hacen de todo y siguen vivos. Y no hay nadie, o sea, no se cae, no se muere. Literalmente será algo muy parecido. El hecho es de que la muerte huirá de ellos y significa que Dios está decidido a hacerles padecer el tormento que ellos merecen por su incredulidad. No hay manera de evitar el dolor. La muerte huirá de ellos. Qué terrible. Y es aquí donde llegamos al final. Si todo esto va a pasar al final de los tiempos, donde no habrá chance de arrepentirse, ni tampoco podrá uno matarse, porque hoy en día ese es quizás el escape, mal escape para algunos. Aquellos que están atormentados por el sufrimiento, ¿qué hacen? Se suicidan. Pero en aquel tiempo ni siquiera eso servirá. Y es donde viene aquí el llamado al arrepentimiento. Las plagas del Apocalipsis serán enviadas para advertir y para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Habrá un tiempo para volverse a Dios, pero por desgracia ese tiempo está llegando a su fin. Está limitado, porque durante el periodo de las copas de la ira de Dios, y aquí pongo, no servirá de nada arrepentirse. Por lo tanto, la oportunidad es ahora. Porque llegará un momento donde no valdrá de nada clamar, romperse las vestiduras, gritarle a Dios, o para pedir misericordia o para maldecirlo. No habrá respuesta. El cielo estará cerrado. Por eso el tiempo de arrepentimiento es hoy, y sabemos que el arrepentimiento bíblico es, diga conmigo, techubá, que significa el retorno a Dios, el regreso, dar la media vuelta, volverse de todo pecado, de toda conducta desagradable al Señor y volverse al Eterno, comprometidos a guardar su palabra, con una actitud de obediencia. Si alguien dice, yo estoy arrepentido, pero no quiero guardar Torah,
Solo quiero recibir la salvación, el regalo del Señor, pero sin ningún compromiso. Yo pregunto, ¿hay arrepentimiento? Y no importa que llore y que levante la mano y que declare, mientras no haya una actitud de obediencia a la palabra, no es techúa. Y con eso queremos dejar muy claro que ahora es el tiempo para volverse al Señor. Vamos a ponernos de pie. Hoy es el tiempo para volverse al Eterno y clamar misericordia, porque llegará el momento de la ira de Dios sobre el mundo, donde nadie escapará. Afortunadamente nosotros estamos advertidos. Vean, y la pregunta con la que siempre cierro, ¿qué piensas ahora que conoces los juicios de la ira, de las copas de la ira de Dios que vendrán sobre el mundo? Y aquí tenemos una descripción clara de esos juicios, de esas 7 copas de la ira del Señor. Y la pregunta es, ¿estamos advirtiendo a la humanidad de los juicios que les esperan al final de los tiempos? ¿Estamos invitando al mundo a arrepentirse? ¿O estamos jugando a la iglesia, donde nada más se trata de bendiciones, de repartir, de que todo es bonito, de que los mejores tiempos están por venir, que no te preocupes, la gracia, todo está bien? Y el mensaje del pueblo del Señor en Apocalipsis es, vuélvete al Señor. Ese es el mensaje, el arrepentimiento, porque la ira de Dios espera sobre este mundo. Y miren, les dejo ahí en pantalla lo que será la parte número 13 de esta cronología bíblica de los eventos proféticos finales. El siguiente mensaje, basado en Apocalipsis 17 y 18, se llama, lea conmigo, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y vamos a ver quiénes son. ¿Quién representa esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras en la profecía bíblica al final de los tiempos? Hasta aquí vamos a llegar y vamos a dar gracias al Eterno por la bendición que Él nos da de conocer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente conocida, familiares, amigos, necesitan hacer techuvá? Y no nos queda otra, hermanos. Lo único que podemos hacer es predicar, anunciar, enseñar, pero la disposición del corazón de la gente es su decisión arrepentirse, y quiera el Señor que la gente lo pueda hacer. ¿Y sabía usted que la manera favorita en que el Señor nos quebranta es a través de sus juicios, a través de que nos vaya mal? Pero ya lo vimos, aún así la gente no se rinde. ¿Por qué no le decimos al Señor que nos permita a nosotros estar velando, estar preparados y predicando a cuanta gente podamos anunciarles? Debo decir que el mensaje hoy de las congregaciones debe de ser predicar arrepentimiento, predicar en base a los anuncios proféticos de lo que va a venir, y no lo que la congregación hoy, las iglesias predican, bendiciones, promesas. Hoy pareciera que el cristiano de la mayoría de las congregaciones está pasivo, está en comodidad, dígame si no, viviendo una prosperidad como la iglesia de la Odisea, que se creían ricos, que creían autosuficientes, y el Señor les dice, eres un pobre ciego y desnudo. Y ese es el mensaje que hoy debemos de predicar a la gente, que escuche este mensaje. El mensaje es, hay que arrepentirse, hacer techuvá, porque el Señor no retarda sus juicios sobre la humanidad, y ya lo estamos viendo, estamos muy cerca, cada día estamos viendo señales de que el Señor está muy cerca. Y una última, solo para cerrar, el nuevo ministro de Israel, ustedes saben que ya no es Benjamín Netanyahu, es un sionista, es un hombre que trae otros planes distintos, que para mí ya esto anuncia que el antimesías está cerca de aparecer, porque todavía Benjamín Netanyahu, con todos sus errores, pero era
al menos citaba mal la escritura. Y este otro trae una política bastante complicada, anti-Torah, porque de hecho ha anunciado, ¿verdad?, que quiere quitar algunas costumbres judías, pero que van de acuerdo a la Torah, como el guardar el Shabbat. Y va a haber una crisis tremenda, porque el verdadero guardián de la Torah no va a querer romper la Torah, a pesar de las imposiciones del primer ministro, y va a haber una persecución tremenda. Por eso hay que orar, no solamente por nosotros y para que más gente de las mismas congregaciones nos volvamos a la fe original, sino también hay que orar por el pueblo de Israel, porque se avecinan momentos muy complicados en el escenario mundial. Así de que, hermanos, la venida del Señor, de nuestro Mesías, está cerca, créalo. Y este es un tiempo para reflexionar y sobre todo para estar preparados cuando Él aparezca. ¿Cuántos dicen amén? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.